Seguramente has oído hablar de civilizaciones antiguas como la griega, la egipcia, la romana o la persa, pero hay una que muchas veces queda en segundo plano, a pesar de su enorme importancia histórica, la civilización sumeria. ¿Sabías que muchos la consideran la primera civilización de la historia? Los sumerios no solo crearon ciudades, inventaron la escritura y desarrollaron avances científicos y sociales esenciales para el mundo actual, sino que también están rodeados de un halo de misterio por las teorías que aseguran que una raza extraterrestre, los Anunnaki, interactuó con ellos. Pero, ¿quiénes fueron realmente los sumerios y qué hay de cierto en estas teorías? Acompáñame a descubrirlo. Para entender esta cultura debemos retroceder más de 5000 años hasta el año 3300 a.C., fecha en la que aparecen las primeras tablillas cuneiformes. Este evento marca el inicio de la historia escrita y el final de la prehistoria, dato muy importante. Los sumerios se establecieron en la región que hoy conocemos como Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates, una zona fértil y estratégica, cerca de la unión de Asia, África y Europa. Su origen, sin embargo, sigue siendo un misterio. Se desconoce si llevaban ya milenios en la zona y eran por tanto descendientes de los pueblos neolíticos que se habían asentado allí milenios atrás, pero tampoco se puede afirmar si venían desde el norte de Anatolia, del Golfo Pérsico, de la India o de Siria, o tal vez era una fusión de diversos pueblos. Los sumerios se organizaban en ciudades-estado con luchas frecuentes de unos contra otros por la supremacía y el control de las tierras, el agua o sencillamente para recaudar impuestos. Incluso se dio una etapa en la que los sumerios se extendieron más allá de sus fronteras y fueron pueblos colonizadores. Aunque fueran ciudades independientes, estaban culturalmente muy unidas, primero por el mismo lenguaje, segundo por la misma religión y que bien contaba con más de 3000 dioses, pero seguía los mismos principios organizativos y tenían unas divinidades principales o superiores, y sobre todo por unas relaciones comerciales de las que todos se beneficiaban. La historia de Sumeria se divide en varias etapas que pueden variar según los historiadores que consultemos. Podemos decir que hay una primera etapa conocida por el nombre de la potencia más importante, Uruk, en la que sobresale la ciudad que lleva dicho nombre, o sea, la primera ciudad de la historia. Este periodo primero de Uruk iría desde el 3800 a.C. hasta más o menos el 3000 a.C. Será en Uruk donde se inventa la rueda y donde tenemos los primeros escritos cuneiformes que se escribían sobre tablillas de arcilla en las que se grababan las palabras con una caña o un punzón y luego se cosían o se dejaban secar al aire para que no pudieran borrarse. Una vez que Uruk pierde la hegemonía, se ingresa en una segunda etapa denominada dinastía arcaica, que iría desde el 3000 a.C. al 2350 a.C. Durante esta etapa sobresalen varias ciudades-estado que están en constante lucha por el poder y, aunque ninguna llega nunca a imponerse definitivamente sobre las demás, tampoco se logra formar un centro de poder propiamente dicho. Hablamos de ciudades como Edirne, Ur, Lagash, Nippur, Girsu o Kish. Este es el periodo de más florecimiento de las ciudades-estado. Y como paréntesis, una ciudad-estado es una ciudad que actúa como una entidad política independiente con su propio gobierno y territorio. Algunos ejemplos actuales para que se den una idea son ciudades como el Vaticano, Mónaco y Singapur.
La tercera etapa abarcaría desde el 2350 a.C. al 2200 a.C. y es la que se conoce como el Imperio Acadio, que comienza con la hegemonía del emperador Sargón, que se hizo fuerte en la ciudad de Kish, y desde allí comenzó a unificar todo el territorio mesopotámico para imponer luego un fuerte centralismo. Su nieto Naram Sin llevó al imperio a su máxima expansión, pero también a su máxima decadencia. En este periodo la lengua va a cambiar, se va a imponer el acadio, una lengua de tipo semita, frente al tradicional sumerio, pero el sumerio sigue considerándose como una lengua culta y no desaparece porque es la lengua de los escribas. Parece ser que el bilingüismo fue algo muy común durante toda la época sumeria, ya que se mezclaban varias lenguas, una lengua culta y otra, la lengua que hablaba el pueblo en general. Y de aquí pasamos a la cuarta etapa y final, que iría desde el 2200 a.C. al año 2000. Aquí comenzó con la invasión de un pueblo identificado como los Guti, procedente de los Montes Sagros, seguramente al que terminaron venciendo para dar paso a lo que se ha denominado como el Renacimiento sumerio, en el que la ciudad de Ur alcanzó un gran desarrollo. Y bueno, una vez comprendido sus épocas históricas, vamos a entrar de lleno a conocer sus pueblos, sus costumbres, su forma de vida, su religión, su literatura y también su mitología. Y todo esto se puede pues reconstruir por las miles de tablillas cuneiformes que han llegado desde decenas de yacimientos. ¿Cómo se organizaba la sociedad de los sumerios? Bueno, la sociedad sumeria estaba organizada en tres clases fundamentales. Así, había hombres libres, hombres semilibres, esclavos. En la cúspide de la pirámide aparecía el rey y por debajo los sacerdotes y los funcionarios. Después se encontraba una gran cantidad de trabajadores, campesinos o artesanos, muchos de ellos semilibres, dependientes del rey o del templo para poder sobrevivir, y finalmente los esclavos, que podían ser de guerra o podían también alcanzar la esclavitud por deudas. Las ciudades se organizaban en torno al eje templo-palacio económico y religioso. En algunas ciudades, y dependiendo de cada época histórica, el templo podía rivalizar con el palacio del rey, aunque por lo general se producía un equilibrio y el propio rey pasaba a ser también la máxima autoridad religiosa, llegando incluso a ser divinizado en vida. Parece ser que en los primeros tiempos los gobernantes eran dirigidos por una asamblea, pero esta comenzó a delegar el poder en un solo hombre, posiblemente a causa de enfrentamientos militares, y este terminó por dar paso en el cargo y hacerlo hereditario. Evidentemente, gran parte de los impuestos iban destinados a esas clases dominantes religiosas o políticas. No debemos olvidar que el hombre para los sumerios había sido creado por los dioses con el único fin de servirles, sobre todo trabajando. De ahí que el templo se levante como eje de la economía, porque sirve a los dioses o les sirve económicamente. El rey, o más bien el lugar, por así usar la terminología de los textos sumerios, gestionaba de un modo parecido su palacio, teniendo sus propias tierras, ganado, trabajadores o esclavos. Contaba con su propia guardia personal y en caso de necesidad, pues reclutaba al ejército, del que por supuesto era el líder. Parece que no hubo un ejército permanente y los contingentes que iban y venían a las batallas no solían superar los 700 soldados. Pero en la época de Sargón los ejércitos estaban más profesionalizados, llegando a casi 5.500 hombres. Los textos literarios suelen referir a la realeza por debajo de los cielos tras el diluvio universal.
De ahí que para el pueblo su poder fuese sagrado y sus mandatos en forma de leyes también lo fueron. Al rey se le representaba con la corona, el trono y la vara de la justicia, ya que era el encargado de resolver los conflictos, aunque por lo general él solía delegarlo a una especie de jueces, aunque también estaban los tribunales de los barrios. En cuanto a las ocupaciones de los habitantes de la ciudad, han llegado algunas tablillas que dan muestra de su día a día. Había barberos, cocineros, alfareros, albañiles, arquitectos, pastores, cerveceros, plateros, pescadores e incluso taberneros. En tabernas donde los sumerios tendrían grandes ratos de ocio bebiendo cerveza, o en esos lugares también nos relata el código de Hammurabi que se reunían para hacer conspiraciones. Las familias sumerias estaban organizadas en torno a una estructura patriarcal, aunque las mujeres tenían cierta libertad y capacidad de decisión dentro del núcleo familiar, e incluso podían llegar a tener contratos o participar en ventas y en pleitos, pero ellas se dedicaban sobre todo a la crianza de los niños y al hogar, pero también colaboraban en la agricultura y la artesanía. ¿Y qué comían los sumerios? Bueno, los cereales constituyen la base de su alimentación. De ellos obtenían el pan y la cerveza. La dieta se completaba con carne, bien de ganadería o de caza, legumbres como las habas, garbanzos, lentejas o guisantes. Y de los huertos sacaban los famosos dátiles, los higos, las peras, las granadas, las uvas, las almendras o los pistachos. Y por supuesto el pescado era abundante en el Tigris y el Éufrates, y esto era otro de los alimentos de su dieta. ¿Y existió la educación en el mundo sumerio? ¿Había escuelas? Bueno, los sumerios no solo inventaron la escuela al modo en que la conocemos hoy en día, sino que la convirtieron en un pilar fundamental de su cultura. A medida que las ciudades crecían, se necesitaban ciudadanos pues más preparados para la administración. De ahí podemos deducir que no solo su aparición fue por ellos, sino también su éxito, ya que el deseo de alcanzar uno de los puestos en el aparato burocrático era muy importante. Los sumerios fueron el primer pueblo en darse cuenta de que la formación intelectual era pues la mejor forma de conseguir una vida mejor y más segura. En las escuelas se enseñaba a leer, a escribir teología, matemáticas y astrología. Después de una escuela más simple y básica, había una especie de formación superior en las llamadas casas de la sabiduría, que solían estar en los templos o palacios, y como dato curioso podemos decir que fueron los primeros en pensar aquello medio antiguo de la letra con sangre entra, ya que los profesores contaban nada más ni nada menos con la ayuda de un látigo para disciplinar a los alumnos pues más rebeldes y perezosos. La literatura sumeria también es bastante interesante, contando con textos desde el 2700 a.C., es decir, hace 4700 años. Entre sus géneros se han señalado mitos, narraciones épicas, himnos, lamentaciones, elegías, conjuros, obras amorosas, ensayos, cuentos e incluso sátiras. La mayoría de las obras suelen ser anónimas, aunque se han encontrado algunas firmadas, como la de Enheduanna, la primera poetisa de la historia. Entre los textos pues más famosos está el de Ziusudra, que sería más o menos el Noé sumerio, las leyendas de Lugalbanda, los poemas de la diosa Inanna o las famosas hazañas de Gilgamesh. ¿Y cómo era la religión de los sumerios? Bueno, el panteón sumerio contaba con 3000 dioses que solían llevar una vida similar a la humana, pero libres de trabajo y con el don de la inmortalidad.
se suelen dividir entre dioses del cielo, de la tierra y de las profundidades, representando gran parte de ellos poderes de la naturaleza o encarnaciones de ella. Los más importantes fueron Ankh, dios del cielo, Enlil, dios del aire, Enki, dios del agua, Ninursag, diosa de la tierra, y Ereshkigal, gobernante del infierno o reino del más allá. No obstante, en cada ciudad podía darse preferencia a algunos dioses sobre otros, convirtiéndose así en una especie de resistencia particular de cada dios, y en determinadas etapas de la evolución sumeria desaparecen unos dioses y se imponen otros. A los sumerios también les debemos las primeras leyes escritas, es decir, la invención de la ciencia del derecho con la creación de varios códigos de leyes, la existencia de los testigos para poder culpar a un acusado o la creación de tribunales especiales para poder juzgar. Por otro lado, los sumerios fueron los primeros en usar la rueda, en crear las ciudades-estado y los primeros en crear imperios. Asimismo, desarrollaron las matemáticas y un sistema de contar con base sexagesimal, sistema que aún usamos para medir el tiempo. O sea, 60 segundos hacen un minuto y 60 minutos una hora. Sin embargo, su mayor invento fue probablemente la escritura. La civilización sumeria fue la primera en crear un sistema de escritura que fue usado por diferentes culturas y evolucionó hasta convertirse en lo que estás usando en este momento para escribir y leer tu libro favorito. Y ahora sí, ¿quiénes fueron los Anunnaki y realmente existió esta supuesta raza extraterrestre o solo es una leyenda de la cultura popular? Bueno, según la tradición de la antigua Mesopotamia, los Anunnakis, también conocidos como Anuna, ocupan un lugar destacado en el panteón mesopotámico. Estos seres mitológicos sí son mencionados en numerosos textos cuneiformes, donde se les describe como las principales deidades de las ciudades y divinidades mayores. El término Anunnaki, que deriva del sumerio Anun-na, significa progenie principesca, haciendo referencia a su linaje divino y su importancia en la estructura religiosa de la época. Y bueno, las primeras menciones de los Anunnaki se remontan al año 2100 a.C. en documentos como el Cilindro A de Gudea. En este texto se narra cómo los Anuna observan con admiración la construcción del templo del dios Ningirsu, realizado por el gobernador de Gudea. Es a partir de esta representación donde se destaca su papel como observadores y protectores de las grandes obras humanas. An, el dios de los cielos, es una figura central en la mitología mesopotámica y se le considera el progenitor de los Anunnaki. O sea, An creó a estos dioses otorgándoles un lugar privilegiado en el universo. Los Anunnakis, como descendientes directos de An, heredan su autoridad y su capacidad para influir en los eventos del mundo, obteniendo una conexión divina que les confiere un papel esencial para el mantenimiento del orden universal. Es así como los sacerdotes y seguidores de An realizan ceremonias en su honor, asegurando la prosperidad de sus comunidades. Así, An y los Anunnaki se convierten en símbolos de poder. Pero en la literatura cuneiforme de la antigua Mesopotamia sí nos da información sobre los Anunnaki y su papel en la sociedad y la religión. En estos textos los Anunnaki son representados como entidades poderosas y su influencia se manifiesta en diversas áreas, desde la creación del universo hasta la regulación de los destinos individuales.
A medida que la mitología mesopotámica evoluciona, los Anunnakis comenzaron a asociarse con el inframundo y las divinidades infernales. Durante el periodo paleobabilónico, los Anunnakis se convirtieron en un grupo de deidades del inframundo, diferenciándose de los Igigi, que eran considerados dioses celestiales. Pero en el siglo XX los Anunnaki adquirían una nueva dimensión en la cultura popular, en gran parte debido a las teorías pseudocientíficas de Zecharia Sitchin. Este autor, conocido por sus libros sobre ufología, propuso una reinterpretación radical de los Anunnaki, representándolos como una civilización extraterrestre que habría llegado a la Tierra para interactuar con la humanidad. Según Sitchin, los Anunnaki habrían esclavizado a los sumerios para extraer oro, un recurso que necesitaban para proteger su planeta, y las afirmaciones de Sitchin carecen de fundamentos en las fuentes cuneiformes sumerias. Aunque se presentaba como un experto en la lengua sumeria y acadia, sus deducciones y conclusiones han sido ampliamente cuestionadas por la comunidad académica, ya que su interpretación de los textos antiguos se basa en lecturas consideradas erróneas y sesgadas que ignoran el contexto histórico y cultural de la civilización mesopotámica. Pero a pesar de la falta de evidencia, estas teorías han capturado la imaginación de muchas personas y alimentado esta fantasía por los Anunnakis como seres extraterrestres existentes, donde estos seres son representados como dioses alienígenas que influyeron en la historia de la humanidad, ya que se crean historias o teorías que buscan explicar el origen de la civilización humana a través de la intervención alienígena, ya que se sugiere que los Anunnakis habrían jugado un papel crucial en el desarrollo de las culturas antiguas, proporcionando conocimientos avanzados y tecnologías sofisticadas. Pero, ¿tú qué crees? ¿Qué opinas de todo esto? Déjame en los comentarios si crees que estas teorías tienen algo de verdad o solamente son teorías conspirativas. Y hasta aquí de este apasionante viaje al mundo de los sumerios. Si te gustó el video, no olvides dejarme un like, suscribirte o activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio con más historia, cultura y misterios del pasado. Bye.